este tema del relanzamiento de Acción Nacional. Hoy van a estar con nosotros en este segundo bloque que tiene que ver con comunicación política y percepción, porque más allá de los principios, pues tenemos que también decir que cómo se comunica ese cambio. ¿Qué dice el nuevo logo, el eslogan y la narrativa de este renovado Acción Nacional? Bueno, de eso vamos a platicar, y antes de iniciar con ellos, pues te dejo aquí, evidentemente, esto que el PAN lanzó el pasado 18 de octubre. No se rindan. No se rindan. No se rindan. No se rindan. Casos tan solo en 30 días. La escena quedó acordonada. Nuevos documentos revelan una red de sobornos millonarios. Un funcionario intentó evitar a los desabastecimiento de medicinas sin precedentes. Farmacias enteras vacías, hospitales sin insumos, pacientes esperando semanas. Y mientras tanto, la lista de desaparecidos sigue sin solución. Y bueno, en esta radiografía del PAN en 3 datos te platico, pues evidentemente lo que estamos viendo en este momento es el video oficial del Partido Acción Nacional en este lanzamiento, en este relanzamiento que ha tenido a bien hacer el 18 de octubre pasado, y por supuesto lo que todo ha generado a raíz de este discurso, esta presentación de este video, que por cierto, dicho sea de paso, lo catalogo como un video, un tráiler de Netflix, ¿no? Pero finalmente ahí está. Y bueno, 86 años de historia, pero con pérdidas de identidad en los últimos 2 sexenios, dicen en los medios de comunicación, y también citan que el nuevo logo con tipografía moderna, pero criticando por parecer un rebranding sin fondo, es decir, no tiene esencia. Esto salió publicado en Expansión Política. Y finalmente algo que llamó mucho la atención al respecto de todo esto es esta rifa del iPhone o iPhones
en el evento de relanzamiento y pues que señalado por Morena como una estrategia superficial. Bueno, de todo esto vamos a estar platicando aquí con nuestros invitados, ya están en el punto de partida de esta conversación y bueno, les presenté hace un momento quiénes iban a estar con nosotros, ya están aquí en el estudio, evidentemente Renata y Helios Ruiz Esparza, gracias por estar aquí con nosotros y así iniciamos, chicos, bienvenidos. Yo sé, Renata, que andas metida en temas del Senado, pero bienvenida por primera vez en Acceso B y contigo inicio. Adelante, por favor. Oye, muchísimas gracias. Pues la verdad es que gracias por el espacio, por poder aquí platicar con ustedes, con tu audiencia. Sí, andamos aquí en el Senado de la República. Y bueno, lo primero es que quiero decirles que está muy padre que los partidos se quieran renovar, que los partidos quieran hacer pues estas renovaciones, pero no me queda ahora todavía la duda de si son realmente genuinos estas renovaciones, porque cuando hacen una renovación simplemente de marketing, de un logo, de una imagen, pues está muy padre, pero estamos esperando que haya un tipo de renovación en donde podamos ofrecerle a los ciudadanos opciones, o sea, digamos, podamos ofrecerle pues como opción política, y creo que se están quedando cortos, no creo que está haciendo solo una renovación del logo, de marketing, y más allá de que si nos gusta el logo o no nos gusta el logo, lo que platicaba con otros amigos estrategas es, bueno, en la época de la inteligencia artificial, ¿qué podríamos esperar de un logo? O sea, como hablando del logo 100%, ¿no? Que se degradara, que salieran bolitas, que explotara, o sea, pues no, tampoco es como que haya tantas opciones, ¿no? Todavía yo digo, el logo de Movimiento Ciudadano todavía se presta para más, dado que es un halcón, ¿no? Y que sale con las alitas así volando, pero pues son 100% las siglas. Entonces, o sea, yo digo, gráficamente, ¿qué podíamos esperar que nos llamara la atención? Pues nada, se fueron hacia lo limpio, se fueron hacia lo pues un poco más minimalista, y pues sí, pues digo, está bien, o sea, no me parece malo. Sin embargo, creo que el análisis, que para eso son estos espacios que me encantan, pues va más allá de qué es lo que realmente le estás proponiendo a la ciudadanía y qué es lo que realmente, cuál es tu oferta política para la situación, sobre todo coyuntural de nuestro país, porque realmente es que las cosas no están bien, o sea, México está súper polarizado, nosotros como, ahora digo nosotros como ciudadanos, no, primero digo nosotros como políticos y luego nosotros como ciudadanos, pues estamos no decepcionados de la política, pero sí de los políticos, porque es lo mismo de siempre, las opciones, ha habido un grupo de políticos que se ha vendido a la ciudadanía como la nueva generación de políticos, y al fin nos dimos cuenta que era lo mismo de siempre. Entonces, mientras no haya una oferta distinta de política para las ciudadanas y los ciudadanos, de principios, de valores, pues creo que seguimos en el mismo mood. Sin duda, sin duda. De hecho, esta primera impresión que nos das, Renata, me parece oportuna. Y bueno, allí también abre la oportunidad para que Helios Ruiz Esparza también de alguna manera nos abone a este tema, ¿no? A esta lectura de pues de alguna manera, esta opinión de este nuevo logotipo, de este impacto que ha tenido en la narrativa, incluso o las redes sociales, y qué lectura te da eso, el eslogan, y pues evidentemente todo lo que tiene que ver con este relanzamiento del pasado 18 de octubre. Adelante, Helios. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que el tema de crear una expectativa muy grande, ¿no? El tema del relanzamiento, empezaron a sonarse mucho esto en los medios de comunicación, pero siento como que quedaron a deber por toda la expectativa que crearon. ¿Por qué? Porque, a ver, se manejaba y siempre se empezó a decir que iban a hacer la presentación, no solamente de la imagen, sino la presentación de la nueva narrativa del Partido Acción Nacional. Y para empezar por ahí tenemos que ver, es que la narrativa no solamente es el logotipo,
La narrativa es un todo. Es lo que dices, lo que haces y lo que representa. Entonces, según lo que he escuchado, no, yo no tuve conocimiento de esto, que hubo varios ejercicios por parte del partido en varios estados, en su comité nacional y en otras partes. Hubo varios ejercicios, según esto, en los cuales lo que hacían era sacar ideas, ver cuáles eran los principios, valores, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué no comunicar eso también? Ver todo esto según este cambio, ¿no? Este nuevo lema, bueno, patria, familia y libertad, el nuevo logotipo y todo esto fue sacado de todos estos ejercicios. ¿Por qué no comunicar justamente esa parte? Y este logotipo nada más fue el cambio de un diseñador, que vimos muchos memes también, ¿no? De que seguramente ya corrieron al diseñador y ese tipo de cuestiones. Salieron varios memes con respecto a esto. Es el entender que la ciudadanía, también, bueno, a ver, también hay que entender esto. Hay que ver si esto iba para la ciudadanía o iba para la militancia del PAN. Entiendo, por ejemplo, este video que estamos viendo, el video que promocionaron y que, bueno, que sacaron ahí, es 100% para la militancia. O sea, ese va enfocado a la militancia. A un ciudadano no le genera esas emociones que a un militante sí le puede generar. Pero el mensaje que del discurso iba para los ciudadanos. Entonces, tenemos que ver también justamente eso. ¿Cuál es el público objetivo al cual quieres comunicarle qué cosa? Y si va de acuerdo o no con ese público objetivo. Entonces, derivado de esto, creo que es importante que si hubo estos ejercicios, se comunicaran también estos ejercicios. ¿Para qué? Para que formara parte de la narrativa. Te escuchamos y gracias a que te escuchamos, se pudo hacer estos cambios, ¿no? O vamos a hacer estos cambios, o como lo quieras manejar. Pero es esa narrativa del por qué te escuchamos. A ver, porque esta presentación, digo, más allá, y esto lo digo como creador de narrativas, es lo que se dio fue, nosotros decidimos este nuevo logotipo, nosotros decidimos estas nuevas 3 palabras que van a ser nuestro eslogan o van a ser nuestros 3 pilares, y porque así lo decidimos y así vamos a ir. No se vio esa narrativa de te escuchamos a ti ciudadano o te escuchamos a ti militante, como hayan sido los ejercicios, no sé. Y gracias a eso vamos a modificar esto porque tú crees en esto, entonces va a ser así. Y esa es una narrativa. No nada más es la presentación de un logotipo o de un eslogan o un acto político más. Y creo que esta parte, bueno, si quieres más adelante hablamos sobre la estrategia justamente de esta Sí, actividad. de hecho, esto que compartes, Helios, me parece puntual precisarlo. Hace un momento tuve una conversación desde el punto de vista ideológico y de la rentabilidad electoral con Jenner Torres, especialista y analista, además de economista y panelista de Acceso B, y platicábamos sobre estos temas, ¿no? Pero me parece que derivado de esa conversación y sobre lo que tú ahora estás hablando sobre el marketing político y la creación de mensajes y narrativas, me parece que hago una opinión general. Me parece que el PAN ya no podía esperar más. Es decir, estaba ya en una situación, pues básicamente de contrarreloj, desde hace muchos años sí, pero más ahora, en el sentido de que pues está a la nada del 27, pues evidentemente nunca va a haber un momento oportuno para hacer un lanzamiento de este tipo. Y coincido contigo, me parece que este mensaje, por lo menos el que hicieron el 18 de octubre, está diseñado exclusivamente para la militancia, para despertar a esa militancia que está dormida o que estuvo dormida, no lo sabemos todavía, porque pues en principio, al momento de que también anuncian ese rompimiento con el PRI, pues también tienen que pensar en Acción Nacional con quienes van a construir el escenario territorial. Al no estar el PRI en esta ecuación, ¿no? En esta visión ahora de Jorge Romero, quien encabeza Acción Nacional y de todos estos mismos de siempre, hay que decirlo,
no podían dejar a un lado a su militancia, poca, mucha, mediana, tenían que dirigir este mensaje hacia ellos, ¿no? Yo creo, y lo decía al principio de este segundo bloque, decía, esta producción, nada más del video de un poquito más de 7 minutos, me parece un tráiler de Netflix, pero sí, coincido contigo, dirigido a la militancia, que en principio debía ser ellos los que tienen que despertar esa flama, e incluso, pues, lo vimos hace unas horas cuando Jorge Romero se desvive de grandes flores hacia Felipe Calderón y lo hace otra vez un estandarte de Acción Nacional, y platicaba en el bloque anterior, Helios, de cómo ese es un poquito como que hay que leer entre líneas y no hay que olvidar, porque también hay que recordar que pues si Felipe Calderón no solamente ha sido crítico con las dirigencias del PAN que le predecedieron, sino también incluso intentó competir contra Acción Nacional con su partido y que obviamente no logró, pero que finalmente ahí están otra vez en ese montarse, porque pues también es cierto, Acción Nacional no tiene más cuadros, ha dejado de cultivar a sus cuadros y esa situación pues básicamente les está cobrando factura hoy. Entonces, regresando al punto, me parece que ya no tenían mucha opción, no había mucha tela de donde cortar y yo creo que eso los orilló a lanzarse incluso en medio de una crisis que, dicho sea de paso, también me parece estratégico en medio de una crisis como la que está pasando por el tema de las lluvias en Veracruz, Hidalgo y otras partes de México como Puebla, ¿no? Pero en este medio ya no tenían más chance de esperar, creo que lo lanzaron. Y sí, desconozco si hubo esos planteamientos que tú bien haces sobre los estudios, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque ahí aterrizo algo y una pregunta que te haría yo de inmediato. ¿No te parece que esta tendencia que lanzaron en Acción Nacional el pasado 18, Helios, ¿no te parece que es muy parecida a ese discurso trompista, a ese discurso del partido Vox en España? ¿No te parece que es como que la tendencia tipo Milei, ¿no? Nada más faltaba la sierra ahí detrás de este video, pero pues básicamente es lo que la tendencia internacional también ha venido poniendo sobre la mesa. ¿No te parece eso? Totalmente. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que hizo el Partido Acción Nacional justamente con este cambio? O al menos fue lo que yo percibí, fue dar un paso hacia la derecha. Y esto en cuestión estratégica, pues es hacer esta polarización o eh, esta forma de poder diferenciarse, ¿no? Diferenciarse de Partido Morena en el gobierno, justamente en cuestión de ellos son negro, nosotros somos blanco. Ellos son A, nosotros somos Z. ¿Para qué? Para crear esa diferenciación, y creo que lo hemos visto en la región, lo hemos visto en muchos países actualmente en ámbitos políticos donde las extremas justamente son ese gran péndulo democrático se ha estado dando en muchos de los países, van de izquierda a derecha y justamente creo que van por ese lado. Algo que comentaba Renata que es muy importante, las diferenciaciones, o sea, es bueno hacer la diferenciación, ¿no? Armar estrategias diferenciadoras, pero hay que ver si son diferenciadas superficiales o justamente diferencias con propósito. Porque, pues, como bien dice, puede ser un cambio de look, ¿no? Que te cambien el peinado o realmente hacer cambios profundos. Porque una cosa es lo que se dio en el evento y otra cosa es lo que van a hacer. Porque aparte también, digo, hemos visto ahorita, por ejemplo, con el tema de Morena, cuando dicen o pregonan ciertas cosas, pero los actores políticos de esa institución hacen otra. Esa es una crisis narrativa y de identidad que se tiene actualmente con Morena, que puede que ocurra lo mismo en el PAN. Están diciendo, no, estamos a favor de A, B, C, y de repente al rato sale un gobernador o sale alguien diciendo X, Y y Z. Entonces, sí hay que tener como cuidado justamente en esa parte. Y a ver, también desde el 2012, el Partido de Acción Nacional empezó a perder muchísima identidad por las alianzas que hizo. Primero con Movimiento Ciudadano y el PRD y después con el PRI y con el PRD. ¿Por qué? Porque no hubo una narrativa. Si hubieran, por ejemplo, en la alianza del PRI, PAN, PRD, hubieran explicado en qué consistía la alianza, que cada uno de los partidos tenía sus principios, tenía sus ideales, tenía sus banderas, pero por el bien de México dejaron las diferencias de lado y se unieron a favor de punto 1, punto 2, punto 3 que van a beneficiar a México.
pero cada quien tiene sus principios, cada quien tiene sus valores, cada quien tiene sus banderas, pero las diferencias las dejamos a un lado y vamos a ir juntos por A, B, C. Y con eso la gente entendería, pero no se hizo esta narrativa para explicar justamente la alianza y gracias a eso, pues vimos cómo el PRD bajó mucho la votación, vimos cómo también el Partido de Acción Nacional bajó bastante la votación, ¿no? Entonces, creo que necesitaba esto sí o sí el PAN para no estar como los otros partidos políticos. Sin duda. Renata, ¿me escuchas por ahí? ¿Ya regresaste? Vemos que estás aquí en seguimos, línea. aquí seguimos, Al los respecto de escucho. esto, gracias. Oye, respecto a este tema de lo que platicábamos, a lo que alcanzaste a escuchar sobre Helio, sobre este aspecto de diferenciador, que fue con lo que tú platicaste al inicio, pues evidentemente, ¿qué ves tú que el PAN esté cometiendo en estos errores de comunicación y que debería en todo caso evitar, ¿no? Es decir, este relanzamiento pues ya está, ¿no? Ya se lanzó, ya se hizo, ya pusieron el logo ahí, ya mandaron los mensajes, ya van a romper con el PRI, etcétera, etcétera. Pero ¿qué errores de comunicación o comunicacionales estás viendo que deberían ya evitar si quieren continuar en ese camino y que pues tengan algún grado de éxito? Pues mira, yo escuché ayer una entrevista, bueno, escuché hoy una entrevista que tuvo el presidente del PAN, Jorge Romero, con Aristegui, donde le preguntaban, a ver, entonces como el PAN ya es distinto, ya acepta gays, ¿no? Y entonces él dijo, claro que sí, obviamente, estamos a favor de la dignidad humana. Y dijo, pero qué pregunta, me ofende la pregunta. Y yo digo, pues es que no ofende la pregunta. Sabemos que el PAN es un partido de derecha, que no es algo que digas tú, que digo yo, ellos lo han dicho, ¿no? Y que es un partido católico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Apostólico y romano, en donde ni los gays, ni todo el tema de feminismo de género va de acuerdo a sus ideales, ¿no? Eso es algo que así es. Entonces, cuando la gente quiere saber, ok, se renueva el PAN, no renuevan la dirigencia, bueno, se acaba de renovar, ¿no? Pero quiero decir, los líderes de antaño siguen siendo los líderes, o que está bien. Entonces, ahí creo que es como el primer, digamos, disyuntiva de, o sea, no nos dijiste en el discurso que a partir de ahora los gays van a ser bienvenidos, ¿no? O la comunidad LGBT, porque no nada más son los gays, o sea, están los trans, están la gente que no se identifica con ningún género, o sea, toda la comunidad LGBT. Ya ayer dijo en Aristegui que sí, que por supuesto, claro que sí, y luego le dijeron, bueno, ¿y el tema del aborto? Y dijo, yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida. Entonces dices, bueno, ok, porque puede ser que tú tengas algunas, o sea, tu discurso, tu narrativa, pero él ya dijo que él estaba, categóricamente en contra del aborto, que estaban a favor de la vida, y ya después hizo la aclaración de que no quería que que las mujeres fueran a la cárcel por abortar. Entonces, a mí como feminista no me quedó muy claro, entonces, cómo es que van a votar, por ejemplo, en los temas de género, en los temas de, ¿qué es lo que nos importa? O sea, al final del día es como, puedes hablar bonito, pero yo como ciudadana voy a decir, ok, en el 2027, ¿por quién voy a votar? ¿Por qué partido voy a votar que esté de acuerdo a mis ideales? Entonces, no me quedó muy claro lo que él dijo, y luego dijo, bueno, pues si hacemos, o sea, dio a entender, y otra vez es el punto, dio a entender, no quiso decirlo al 100%, ¿no? Que si hacíamos un análisis de los otros partidos políticos que se decían feministas o que estuvieran a favor del aborto, que nos íbamos a dar cuenta que no era cierto, que por ejemplo, y bueno, en eso tiene razón, o sea, Morena se supone que es un partido de izquierda, pero han votado en contra las reformas o las legislaciones, no todos, claro, por supuesto, no, pero han votado en contra muchos senadores, muchos diputados de Morena, la despenalización del aborto, ¿no? Por ejemplo, quiso dar a entender que Movimiento Ciudadano se decía feminista, pero que también había votado algunas cosas en contra. Y entonces el problema es que dan a entender, y es como que lo digo, pero no lo digo, pero pues que la gente entienda lo que quiere entender y que la gente diga o lo que ¿saben? Entonces yo digo, bueno,
entiendo que el costo político, que no quieren asumir del todo el costo político, ¿no? De lo que significa. Y yo he estado pues en algunas reuniones donde veo a muchos actores políticos que dicen, pues sí estoy a favor de la vida, no al del aborto, pero que no las metan a la cárcel. Pero bueno, sí, entonces, o sea, el movimiento feminista es un movimiento feminista, es un movimiento político radical que se trata de que nosotras las mujeres tengamos espacios y que tengamos legislaciones y derechos. No puedes decir pues sí, pero no, o sea, porque además puedes ser feminista y no abortar, pero no puedes decir que eres feminista y estar en contra del aborto, que estar en contra del aborto es estar en contra de un derecho humano, del derecho humano de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces creo que ellos ni siquiera lo entienden así. Entonces, y no nada más ellos, porque ellos han dicho que están en contra. Pero creo que ni los de Morena, ni los de no sé qué, ni los de no sé qué lo han entendido, porque cuando entiendes de qué se trata, entonces puedes dar una postura. Y si el presidente del partido dice que él está en contra de, pues entonces la gente dice, ah, pues yo también. Pero entonces, ¿cómo vas a estar en contra del aborto? O sea, sí puedes ser feminista, pero no abortar. Pues el hecho de que, y justo es la discusión que decimos todo el tiempo las feministas, el día que porque además son dos temas. Una cosa es la despenalización del aborto, ¿no? Es decir, que ya no se vaya a la cárcel las mujeres que por abortar, ¿no? O sea, son temas distintos. Y entonces, bueno, no se puede ser feminista y decir, ok, entonces yo, pues quiero que las mujeres se penalicen, ¿no? Y otra cosa es la legalización del aborto. La legalización del aborto es que haya políticas públicas para que las mujeres puedan, desde educación sexual para no abortar, porque las mujeres no queremos abortar. Las mujeres queremos tener opciones para que esa sea nuestra última opción o no tengamos esa opción. Y sobre todo para que las mujeres que son pobres no mueran haciendo abortos clandestinos, porque esto es algo que ha existido toda la vida en el mundo, ¿no? En el mundo mundial, y va a seguir existiendo. Y lo que va a pasar es que las mujeres que tienen dinero van a seguir abortando y las que no tienen dinero van a seguir abortando, pero van a seguir muriendo. Y ya me aventé mi comercial feminista, pero es que es un tema que si no lo sabes, tú no puedes, o sea, si no lo entiendes de raíz, más allá de tus prejuicios o de lo que te pasó en la vida, o de si tú quieres que tu esposa aborte o no aborte, si no lo entiendes así, no puedes tomar una postura política y decir, vamos a votar a favor o en contra de tal cosa. O somos capaces de aprobar el aborto o de penalizar el aborto con tal de que las feministas voten con nosotros. No sé si me explico. O sea, y estoy súper de Sí, acuerdo claro. con De ellos. hecho, O sea, como que quería decir nada más el tema adelante, de, ya adelante, no voy a Rebeca. hablar de feminismo, ya me voy a controlar. O sea, al final del día es que haces alianzas o dices que estás en favor o haces una renovación, pero no hablas de los temas específicos directamente que la ciudadanía quiere escuchar. Porque entonces digo, ok, si el PAN, que es un partido de derecha, porque ellos así lo dicen, va a votar a favor de la despenalización del aborto, entonces yo voto con ellos, porque entonces voy de acuerdo a lo mejor no estoy de acuerdo en todas sus ideales, pero en eso sí, entonces yo voto por ellos, pero no me lo dicen. ¿Sí me explico cuántas personas votaron ahora en estas elecciones por ABC y a la mera hora los candidatos se cambiaron de partido y dices, puta, mi voto se fue a la basura porque yo voté por Morena, pero después se fue al PAN, o yo voté por el PAN y después se cambió de Morena? También es otra cosa que tienen que entender, que la gente ya está en un mundo hiperconectado, ya estamos súper digitalizados, que lo que no nos digan nosotros lo vamos a averiguar, lo vamos a investigar. Entonces es difícil hacer tonta a la gente y siguen pensando que pueden hacer tonta a la audiencia, y entonces a la hora de votar pues vienes y me pides el voto, pues ¿cómo crees, mijo? Si nunca apoyaste mis ideales, nunca apoyaste mis causas, nunca estuviste apoyándome a la ciudadanía como lo necesitaba, pues el día del voto ya me di cuenta que es una herramienta que yo voy a utilizar
para castigarte, porque también mucha gente está votando haciendo el famoso voto de castigo. Es con tal de que y eso le pasó a la oposición, con tal de que se fuera, con tal de que no regresara el PAN, el PRI, el PRD, con tal de que no regresaran, votaron por Morena. Y luego ve qué candidato, o sea, Cuauhtémoc Blanco, no me explique, estaba jugando pádel ayer mientras estaba en una comisión, no sabía ni qué estaba votando. Pero eso es porque se siguen equivocando y porque siguen no dándoles ese valor a la ciudadanía, que ese respeto, no sé, me emociono. No sé si la audiencia estuvo un poco de acuerdo, ustedes están de acuerdo, pero bueno. No, yo creo que está totalmente de Es acuerdo parte y de ahí la sí, por conversación, ejemplo, ¿no? Exactamente. No, pero a ver, fíjate, es que justamente ese es el tema. Cuando los partidos políticos no dan un mensaje claro, que las personas entiendan a la primera sin necesidad de explicarles qué es lo que estoy tratando de decir, no funciona el mensaje político, sea el partido que sea. Aquí Renata, por ejemplo, mencionaba el tema el feminismo, ¿no? Que también es un tema que está en boca de todos hoy en día, pero que no dan claridad los partidos políticos con respecto a cómo van su votación. Y eso ocurre con muchísimos temas. Entonces, cuando nosotros, como partidos políticos, como instituciones, no dan esa claridad de los temas, cuando no dan un mensaje con toda la información que requiere el ciudadano, con todo ese tipo de cuestiones, es muy difícil que el ciudadano realmente entienda qué es lo que quiere decir la persona, qué es lo que quiere decir la institución o el candidato. Entonces, con ese tema es complicado que le pidas al ciudadano, oye, pues ya hice esto, ¿me entendiste? No, pues no te entendí porque no fue claro tu mensaje, no fue sencillo, o palabras rebuscadas, o cuestiones así. Entonces, esos mensajes yo creo que son los que no funcionan. Por más bonitos los videos, el logotipo, el show que hagan alrededor de, ¿no? Como lo hemos visto con todos los partidos políticos, si no es claro el mensaje, va a ser muy complicado que funcione. Ahorita pues vimos el lanzamiento, veremos qué es lo que van a hacer, veremos cuál va a ser la estrategia. Dicen que pues vamos a hacer un cambio radical, veremos, no se ha visto nada hasta ahorita de eso, eh, y pues depende, ¿no? De los resultados que haya. Sin duda, Helios, y eso me parece oportuno decirlo. También vale la pena que platiquemos sobre estos mecanismos que se anunciaron, Helios, estos mecanismos que Acción Nacional en este relanzamiento se anunció que es uno de los talones de Aquiles que tanto fue criticado incluso por su propia militancia, esto que tiene que ver con su afiliación, ¿no? Y de hecho, este programa está grabado, es decir, el día que se está transmitiendo no necesariamente fue grabado, pero el día 22 de octubre, Acción Nacional estaba compartiendo en sus redes sociales que pues la aplicación, ¿no? De este tema de afiliación que ya lanzaron, pues ya era trending topic, por así decirlo, o de los primeros lugares en descargas en App Store. Y yo creo que eso tiene que ver también con esto que decía Renata, de que pues ya estamos en una época de digitalización, pero ¿tú cómo ves esta estrategia de afiliación digital y cómo visualizas esto que se ha dicho sobre comparativos, ¿no? De la visita casa por casa, que una de las cosas que se ha criticado en Acción Nacional y que no es de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es que a Acción Nacional no le gusta el territorio, ¿no? Que es muy, de alguna manera, muy fifí, que le gusta hacer política de café, ahora política en redes sociales, pero que el estar tocando puerta por puerta, ciudadano por ciudadano, como que no le es uno de sus mejores herramientas de comunicación y de acercamiento a la sociedad. ¿Tú cómo ves esta estrategia lanzada por Acción Nacional y cómo ves pues este contraste, ¿no? A lo que Morena hace? Si algo tiene Morena es que tiene a los siervos de la nación, que tiene el aparato de su propio partido haciendo sus caravanas de militancia, casa por casa, que está ahora más fuerte que nunca en temas de digitalización, o sea, tiene estrategias de marketing digital, pero además ya ha consolidado varios medios de comunicación afines a su ideología, a su régimen, y hoy por hoy,
pues hay una gran cantidad de contenido en ese sentido. O sea, Morena ha capitalizado muchos de los variables de la comunicación. Pero bueno, en este tema, ¿cómo ves tú esta estrategia de Acción Nacional y cómo ves este contraste con el tema de casa por casa, de ciudadano por ciudadano? A ver, es algo necesario. O sea, ¿cuál es el tema por el cual la gente se alejó del PAN? ¿Por qué el PAN se alejó de ellos? Porque no veían a un partido cercano. Desde el sexenio de Vicente Fox, al no haber como tantos panistas o las personas que eran como referentes panistas, pues se abocaron al gobierno, ¿no? Y les gustó mucho y se quedaron como en esa parte, en esa zona de confort. Y pues ya no estaban en las calles. Con Felipe Calderón, pues no se diga. No existía ese acercamiento del partido con las personas. Entonces, el Partido Acción Nacional, como se alejó de la gente, pues la gente fácilmente también se alejó del Partido Acción Nacional. Sí es verdad lo que comentaba, por ejemplo, Jorge Romero, ¿no? De que ya las personas, y lo hemos visto en las elecciones recientes de la región, no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica, donde las personas se están fijando más en las personas, es decir, en los candidatos o en las candidatas, no tanto en los partidos políticos. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque pues el Partido de Acción Nacional no es que esté lleno de liderazgos. Entonces, ese va a ser también un problema para el Partido de Acción Nacional. Ya dijo Jorge Romero en el discurso del evento que pues van a ser por medio de encuestas, que van a ser por medio de votaciones ciudadanas, este tipo de cuestiones. ¿El problema cuál es? Dijo también que el problema fue cerrarse y que fueran designaciones todas las candidaturas en las presidencias pasadas. El problema es que a las personas que vimos en este relanzamiento, pues son las mismas personas de siempre. Y son las personas que se beneficiaron de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque ya tienen controlados a los comités directivos estatales, tienen obviamente el Comité Ejecutivo Nacional, y fue gracias a estas prácticas. Entonces, vamos a ver si realmente estando ellos lo van a querer cambiar estas prácticas que gracias a esas prácticas están donde están. Entonces, yo que decía desde un principio, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, dependiendo de ello, pues vamos a ver hacia dónde hacia dónde va a ir el Partido de Acción Nacional, ¿no? Pero también es importante ver esta reconfiguración política a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no fue solamente un evento donde el PAN renueva su logotipo y su imagen. Es un evento donde se movió el tablero político. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional dio, pues, por lo que vimos, un paso hacia la derecha, donde creo yo, o sea, por lo que alcanzo a leer, como una estrategia de diferenciación y pudiera funcionar como un camino hacia el bipartidismo en México. Al hablar de que no va a haber coaliciones, al no haber alianzas, también vamos a ver qué resultados tienen estos. Si bien el Partido de Acción Nacional tiene varias capitales gobernando, hay que ver si las puede sostener sin alianza, porque la mayoría fueron con alianzas. No sé, dudo que se tenga la fortaleza para ir solo en 2030, pero sí creo que puede ganar algunos espacios importantes en los estados y en las cámaras. Pero pues veremos qué ocurre con las capitales, sobre todo pues las del siguiente año que se van a renovar, vemos 2027 qué ocurre y esperaremos a ver acciones y resultados. Sin duda, Elios. Y bueno, a pesar de esta situación que ya has compartido bastante bien junto con Renata, que agradezco que haya estado aquí en Acceso B, me gustaría, Elios, que pudiéramos hablar sobre dos últimos temas aquí al respecto, ¿no? Hay mucha comentocracia que dice
que el discurso de Acción Nacional, el discurso de los panistas que hicieron este relanzamiento, y también le pregunto también esto a Renata, que hay muchas similitudes en esta forma de expresión, en esta forma de utilizar estas frases icónicas similares a las de AMLO en su contexto de izquierda, ¿no? Es decir, ahora en el contexto de la derecha, ¿no? Y que bueno, que dicho sea de paso, es ese contexto de estos liderazgos visualizados en esta extrema derecha como Donald Trump, como Milei, como varios actores que ya hemos platicado aquí en Acceso B. ¿Cómo perciben ustedes este uso de discurso en donde, pues, yo creo que especialistas como ustedes estarán de acuerdo a mi punto de vista, y si no, pues aquí estamos para debatirlo? Me parece que es como que el hecho nada más de captar por captar a la gente, pero realmente, como decía Renata, a mi parecer, si no me dices bien lo que estás pensando, y como dices tú, Helios, si no si no piensas, dices y haces congruentemente lo que se está viendo, pues evidentemente quizás suene muy llamativo, quizás me atraigas para que yo te escuche la primera vez, pero para que yo te siga, pues está cañón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión al respecto de este uso de discursos, de estas narrativas, de estas frases que lo que buscan es incendiar y polarizar? Yo creo desde un punto de vista. Vamos, Renata, rápidamente contigo en este sentido. Pues yo creo que yo creo que se siguen quedando cortos. O sea, ahorita, por ejemplo, que está subiendo mucho el tío Richie, el famoso tío Richie acá Sí, puntual ese tema, que ¿no? es el de Grupo Salinas. Ay, Dios, de pronto salió el sol. Creo que él está siendo muchísimo más radical y explosivo. No estoy diciendo que yo lo prefiera, que a mí me guste más. Yo estoy diciendo que está siendo súper más explosivo. Él, o sea, se siguen quedando cortos, pues. Se siguen quedando a la mitad del asunto, ¿no? O sea, por ejemplo, vi que ayer hubo una crítica del tío Richie, por ejemplo, de un alcalde de Veracruz que se casó y que dijo, o sea, su comentario es 100% homofóbico, ¿no? Donde dijo, ay, no creo que sea una boda porque no veo a la novia, ¿no? Pero también él está representando como lo hizo, como lo hace Milei, como lo hace Trump, pues el hueso machista de todos los mexicanos. Pues seguimos siendo un país machista, un país en donde mucha gente sigue pensando así. No estamos diciendo que está bien, por supuesto, pues queremos avanzar hacia un progreso distinto. Pero él sí se avienta ese comentario. Y la gente, o sea, yo dije, what the fuck, ¿qué onda con el comentario? Pero mucha gente dice, ay, claro, sí es cierto, sobre todo los que son homofóbicos, ¿no? Y es lo mismo cuando Donald Trump dijo que los mexicanos éramos que los terroristas, que nos iban a sacar de su país, que América para los americanos, ¿no? O sea, es el mismo discurso de Milei. Él sí se lo está aventando, no se lo está aventando el presidente del PAN, porque él es político, porque él sigue teniendo esas reservas, porque él va a ser políticamente correcto, o sea, él va a ser disruptivo hasta donde su políticamente correcto se lo permite. Entonces, fíjate, Renata, acabas de decir algo interesantísimo ahí, y lo traigo a colación porque me parece puntual. Hace rato decía Helios, hace un momento decía Helios, oye, pues que pues obviamente parecía que esto se había hecho al vapor, etcétera, etcétera, pero esto que traes a colación tú, me parece importante porque evidentemente dentro de la crisis de la derecha, entre la crisis de Acción Nacional, pues era evidente que alguien iba a llenar ese espacio, ¿no? Y que ahora que tú lo traes al tema, pues me parece que Ricardo Salinas Pliego tiene meses cautivando ese escenario. Incluso si nos vamos hasta lo más, porque debo decirlo, yo no considero en nada sobre este tema de este actor Verástig. Incluso hasta Verástig estaba tomando ese papel de reflector de lo que en algún momento el PAN dejó de hablar. Y bueno, ahí tenemos otro dato interesante que traes tú al tema de cómo esta situación tan crítica pues estaba difuminando completamente a Acción Nacional. Ahí pudiera ser otra respuesta de por qué Acción Nacional tuvo que sacar todo lo que tenía ahí en el baúl en el momento, pues ya, ¿no? En fast track, para que ya pudieran parar estos discursos que pues evidentemente le estaba quitando electorado, porque sí, les puede quitar electorado, ¿no? pero ¿sabes qué, Luis? Ahorita vamos a escuchar al gran Helios, pero yo creo que otra vez se siguen quedando cortos, porque sí, claro. ¿qué es el Partido Acción Nacional sin sus principios,
sin la gente a la que representan. Entonces vamos otra vez al punto de le están hablando pues a su gente cautiva, no están saliendo a la ciudadanía a decirles soy una opción para ti, sino les están diciendo soy pues lo de siempre, pero con un logo más limpio, ¿no? O sea, realmente Sin no duda, sin están duda. atreviéndose a salir a buscar a la gente que está enojada con Movimiento Ciudadano, a la gente que está molesta con con Morena, no están yendo a la gente que, o sea, y de verdad es que yo te lo digo, en las elecciones del año pasado, en 2024, yo discutía con una amiga, porque yo lo que decía era, vayan a votar y el que no vote no me hable, no sé qué es eso del abstencionismo. Y me dice una amiga, güey, a ver, yo no me siento representada por Morena, no me siento representada por MC, no me siento representada por el PAN, no me siento representada por... Y decía, puta. Y yo, pues es que, pues, sal a anular el voto, no sé, ¿no? O sea, pues claro, ¿no? ¿Qué le dices? Soy estratega político digital. ¿Pero qué le digo? Ah, no, sí, voy a votar por fulano. No, o sea, pero también soy ciudadana, pero también voto. O sea, ¿qué le digo a mi amiga? No, yo te aseguro que vayas a votar por Morena porque yo meto las manos al fuego por ellos, o yo meto las manos al fuego por el PRI, yo meto las manos al fuego por el PAN. Pues no, o sea, la realidad es que no. Entonces, están otra vez siendo no opción para la gente que no se siente representada por los partidos políticos, porque hay una crisis de partidos políticos. Entonces, el PAN le está hablando de una manera limpia, minimalista a su misma gente, Morena a los mismos, y es lo mismo, y siento que siguen quedándose tibios y que le siguen quedando cortos. Sin duda. Helios, rápidamente, al respecto del Totalmente, mismo punto. totalmente coincido justamente ahí con Renata en ese sentido. Y es que, a ver, lo que mencionabas tú de las frases que utilizaban similares a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que pues siendo oposición, ya son frases que vienen en el sobre, cuando ya pasas a ser oposición te dan tu portafolio o tu sobre con frases, arengas y demás que tienes que utilizar en contra del gobierno opresor. Entonces, son las mismas frases de los mismos partidos políticos, de los mismos políticos de siempre, y que hemos escuchado de la oposición, del PAN cuando era oposición, del PRI cuando fue oposición con el PAN, de PRD, de Morena, ¿no? O sea, todas estas arengas y lo hemos visto. O sea, por ejemplo, cuando pues, Morena estaba de oposición, ¿no? En contra de que se militarizara el país, y vemos las acciones, vemos el PAN cuando fue oposición con Peña Nieto, y ahora con Morena, pero pues, cuando fue gobierno hacia otras cosas. Es decir, esa narrativa, esa comunicación, es sobre todo esa congruencia política en el mensaje, que es de donde yo veo las cosas, desde los mensajes que se están utilizando desde la comunicación política, pues debe de ser congruente. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. No es lo mismo ser el cantinero que ser el borracho. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ser el borracho es más divertido que ser el cantinero. Entonces, Claro. vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hacen. Sí, yo creo que Morena sí no debe de dejar como, pues, nada más dejarlo pasar. Creo que sí puede, si lo hace correctamente el PAN solamente, creo que sí puede funcionar, una estrategia como la oposición A, o sea, como la viabilidad del plan B. Ellos son A, ellos son B. Este, pero dependerá justamente de las acciones que se realicen en los, estados también, y sobre todo también en los municipios. Si realmente salen, si realmente escuchan a la gente, si realmente van por los mejores candidatos, o pues como hasta ahora van a ser designaciones, van a ser pues los mismos de siempre, ¿no? Sin duda. Y ahí abres el espacio, Helios, para esta última pregunta, y sobre todo por el contexto de consultores políticos que obviamente ostentan ustedes y que pues evidentemente ya tienen experiencia completamente al respecto. ¿Puede el PAN construir una narrativa que inspire sin caer en ese marketing vacío que, pues dicho sea de paso, pues básicamente en síntesis es lo que ustedes dos coinciden, que este relanzamiento del PAN suena vacío o se ve vacío? Entonces,
desde el punto de vista de consultores, y hablo contigo, Helios, para terminar con Renata, ¿puede el PAN construir una narrativa que inspire sin caer en este marketing vacío que ya tanto se dijo aquí? Yo creo que sí, siempre y cuando se haga de forma correcta y que realmente sean congruentes. Si ¿Cuál sería esa realmente, forma correcta, Helios? primero ser congruentes con lo que dices y lo que haces y tener cuidado con lo que dices, porque como bien comentaba Renata, de repente, a ver, o sea, son una institución muy grande, todos los partidos políticos, y hay personas donde de repente, lo vimos ahora en el lanzamiento donde había un militante que ni siquiera tiene ningún cargo político y ni nada, ningún cargo partidista, pero sacó unos videos diciendo que una persona que traía la bandera gay en el lanzamiento del PAN la bajara y cuestiones así. Héctor Moreno, un amigo, donde se hizo como viral de cierta forma, no tan viral, pero donde salía un video de él diciendo que no podía haber una bandera de ese tipo en el lanzamiento del Partido de Acción Nacional y cuestiones así, ¿no? Entonces, cuando no hay de cierta forma disciplina narrativa, y personas hablan a nombre de la institución sin tener ningún cargo, es complicado que esa narrativa pues pueda funcionar, ¿no? Segundo, que los actores políticos más importantes de la institución, sea quien sea, o sea, sea el partido que sea, pues, pero que los personajes políticos más importantes del partido pueda decir, o sea, puedan hablar justamente con hechos y no solamente palabras. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Morena, cómo sus principales actores políticos no son congruentes con lo que se dice. Con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, cuando estaba de presidente, pues sí existía esa disciplina de que no podíamos, o sea, no se podía, aunque lo hicieran, no lo hacían tan público o tan evidente. Hoy en día estamos viendo que les vale, ¿no? Y hasta lo cacarean y lo dicen abiertamente. Entonces, empieza a haber esas incongruencias entre las narrativas. De que se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Justamente construir una narrativa inspiradora, porque ya lo han hecho en otros momentos. Pero depende mucho de las acciones. ¿Por qué? Porque como bien decía Renato hace rato, ya no es tan fácil, afortunadamente ya no es tan fácil hacer mensajes a las personas. ¿Por qué? Porque Sin duda. ya tenemos comunicación, nos llega información por todos lados, podemos obtener información de muchos lados. Entonces, la forma de hacer comunicación ya ha cambiado radicalmente, afortunadamente. Sin duda. Renata, para ir finalizando, y pues bueno, siendo tú creo que la más crítica en este sentido de este discurso vacío, de esta narrativa vacía de Acción Nacional, pero ya desde tu contexto de consultora, ¿no? En la estrategia digital, en comunicación, ¿crees que el PAN puede construir esta narrativa que no le está haciendo eco en este momento y que pueda considerarse algo pues formal, por así decirlo, y que no suene vacío? Pues yo también coincido con Helios, o sea, de poder todos podrían, pero la cosa es que quieran hacerlo. Y nos vamos a los temas básicos, porque yo les digo siempre como consultora político digital, hay que regresarnos y como estrategas y como consultores buenos días, de lo que sea que nos dediquemos, o sea, es que estamos tratando de inventar el hilo negro, el agua tibia y no, vámonos a las cosas básicas, la congruencia, la autenticidad, son dos cosas que los políticos no tienen, no son ni auténticos ni congruentes, dicen una cosa y a la mera hora de votar hacen otra y a la mera hora de apoyar a la gente, la gente se queja de que nada más van a pedirles el voto cuando están en campaña, o sea, escuchen a la gente, porque además, ok, vamos a hacer foros, los vamos a escuchar y a la mera hora no van a seguir haciendo lo mismo de siempre. Todos se pueden reinventar, es más, deben reinventarse porque si no se reinventan, lo que va a pasar es que pues van a perder su poquito coto de poder que tienen, que es lo que realmente les importa. Entonces, Morena, claro, va a tener ya tiene el desgaste
propio de un partido que gobierna, ¿no? Ya está sufriendo los desgastes también se tienen que reinventar, si no, también se van a empezar a agotar. Y de poder pueden, pero falta que quieran. Y yo lo diría en falta que quieran. Todos los políticos se reinventar, pero falta que quieran con congruencia, con honestidad, y esto de hablan mucho de los valores, pero no de los valores en donde son católicos, apostólicos y romanos, sino los valores que tienen que ir con la honestidad otra vez, con la congruencia, con la empatía, ¿no? Con todos esos valores que hacen al ser humano, pues humano, ¿no? Y ya la voy a dejar ahí para no estarles, ya saben que yo me emociono y entonces luego ya nos da otra media hora y ya no me puedo callar. Pero muy Sin feliz duda. de que me hayan invitado, la verdad, a ver qué dice tu audiencia de lo que opinamos, si están de acuerdo o no. Sin duda, ahí lo veremos en los comentarios en todos estos temas. Sin duda será interesante leerlos porque pues para eso también estamos, para poder retroalimentarnos con esas opiniones de la y los ciudadanos que así decidan participar, porque esto es lo importante. El tema es meterse a participar, a generar opinión y pues que cada quien tome lo que mejor le plazca, ¿no? Pero que se posicione. Eso me parece importante. Gracias, Renata, por estar aquí, por dedicarnos unos minutos aquí en Acceso B. Bueno, y así despedimos a Renata por lo pronto. Helios, no me quiero ir sin antes preguntarte, ahora ya para finalizar de todo este proceso, pues esta encuesta que recién salió, está salida del horno el día de ayer, este tema de Poligrama, ¿no? Diego, ya para finalizar, porque también tenemos que ver todas las aristas posibles, y bueno, tú eres especialista en el tema, ¿no? Y vale la pena plantearlo rápidamente porque aquí nos marca algo interesante, ¿no? En principio, ¿no? La opinión dividida que tiene Acción Nacional, ¿no? Es un poquito más de la mitad que dice no estar de acuerdo con la posición del PAN, es decir, que no le parece adecuada, entre 27 y 25% muy mala, y por el otro lado, muy buena y buena, 21 y 27%, ¿no? Entonces, básicamente está casi empatada, pero es cuesta arriba si es que quiere hacer un ejercicio de, si nos basáramos en esta encuesta, si el PAN quiere hacer un ejercicio de ganar más puntos, pues tiene que aplicarse en este sentido. Algo interesante que también dice esta encuesta es el tema de, pues evidentemente, sobre este relanzamiento que se hizo en estos días y que pues aquí le preguntan a la gente, ¿no? Que si cree que el PAN necesita renovación de liderazgos para volver a ser competitivo, y bueno, el 76% dice que sí, ¿no? Sí necesita liderazgos, que es lo que hemos estado criticando aquí, en ese espacio de participación. Y algo interesante también que me parece oportuno mencionar es que esta encuesta marca el tipo de liderazgo que debería buscar o que podría buscar Acción Nacional. En esta encuesta nos dice que pues evidentemente esos liderazgos deben ser, el 47% dice que debe ser un moderno, y deben ser modernos y ciudadanos, ¿no? Y que deben tener ese tema de conciliación y de acuerdos, un 17%, y fíjate, el 12% dice que debe ser conservador y tradicional, y pues es lo que hemos estado platicando aquí, ¿no? Aquí vuelvo a la pregunta que hiciste al principio tú de la conversación, Helios. Pues aquí, ¿cómo tomaron en cuenta este relanzamiento? ¿A quién le preguntaron? Porque pues si hablamos del tema de derecha y de la cuestión abocada a la ultraderecha, pues aquí estamos viendo que la gente dice que pues el 12% no es un gran número como para ganar una elección, ¿no? Que eso me parece importante si hablamos de tipo de liderazgo que deberían buscar Acción Nacional. Entonces, y bueno, y finalmente me parece también oportuno decir que esta misma encuesta que salió por parte de los amigos de Poligrama, hablan sobre este tema de el tema de que ya no van a ir en alianza, ¿no? Si la gente escuchó o leyó, si Acción Nacional pronunció que irá o no irá en alianza, y bueno, aquí llama la atención como el 55% dice que sí escuchó que no van a ir en alianza con otros partidos, y eso es interesante porque la gente está escuchando, y que si esta opinión le es favorable, es decir, si la gente está de acuerdo en que Acción Nacional no vaya en alianza, pues el 63%, el 63% dijo que sí es favorable que no vaya en alianza. Pero también se le preguntó
que al ciudadano si de ir en alianza, con qué partido le gustaría ir en alianza. Bueno, ahí está el famoso MATPAN, ¿no? Creo que le dicen, ¿no? Movimiento Ciudadano PAN, pues es el que, el partido naranja es el que a la gente le gustaría que fuera en alianza con el PAN, el 35%, y nada despreciable, 18% el PRI, ¿eh? O sea, ahí sigue vivo, todavía sigue vivo el monstruo, ¿no? Ahí digo, con todo respeto a los priistas, sigue vivo ahí el dinosaurio, más bien, en ese sentido. Interesante esos números, Helios, y pues no sé tu opinión al respecto ya para finalizar el espacio. Justamente, a ver, yo creo que también esta narrativa o este discurso que dieron de ya no a las alianzas, lo veo honestamente un poco complicado. ¿Por qué? Porque el mensaje fue un rotundo no. Y lo hemos escuchado en las entrevistas que ha hecho el presidente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque en algunos estados veo muy complicado que se pueda ganar o inclusive veo que se puedan perder ciertas capitales, por ejemplo, o ciudades importantes si no se va en alianza. Entonces, si tú estás diciendo en un evento nacional donde, por lo que estamos viendo aquí los porcentajes, la gente lo vio y la gente escuchó lo que dijiste, y de repente en su estado, o tú estás en un estado, pero en otro estado te das cuenta de que el PAN sí fue en alianza cuando dijeron que no iban a ir en alianza, ahí hay incongruencia. Entonces, eso también merma la narrativa que están tratando de impulsar. Segundo, creo que es algo positivo que vayan solos, porque es como retomar esa identidad. Habrá que ver, por ejemplo, estas encuestas, por ejemplo, a quienes fueron hechas, ¿no? En cuestión de si fueron a militantes, si fueron a personas que prefieren el PAN o cuestiones así, para justamente ver estos números que son importantes. Se ha visto y se ha dicho y se ha comentado, ¿no? En Radio Pasillo mucho el tema del acercamiento del PAN con Movimiento Ciudadano, que inclusive salió ahí Jorge Romero a decir que iba a haber muchas sorpresas en Monterrey, me parece, o en Nuevo León completo. Entonces, veremos cuáles son esas sorpresas, que esperemos sean sorpresas para bien y no sorpresas para mal. Pero sí, o sea, yo creo que es algo que sí pudiera funcionar al Partido Acción Nacional ir solo. A ver, básicamente fue lo que hizo Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano en la elección presidencial fue solo y fue el principal ganador, ¿no? Fue el que tuvo mayor crecimiento, obtuvo más espacios en varios estados de la República, y yo creo que va por ahí justamente esta nueva estrategia del Partido Acción Nacional. El micrófono. Sin duda, Helios, estaremos pendientes de todo esto que tú nos dices, porque sin duda coincido en que el ajedrez político se mueve completamente en este sentido, y pues la verdad es que es algo que no podemos perder de vista. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Acceso B, y por supuesto también le agradezco a Renata que haya estado con nosotros aquí en Acceso B, Helios. ¿Cómo te despides, Helios? Muchas gracias, pues ya saben, ahí nos pueden seguir en Elitix Consulting, en cualquier red social como Elitix Consulting o como Helios Ruiz, también nos pueden seguir ahí. Muchísimas gracias a ti, Luis, por este espacio, y pues seguimos aquí al pendiente. Gracias, Helios Ruiz Esparza, consultor de Elitix Consulting, y por supuesto, gracias a Renata, también consultora en marketing digital político, que estuvo con nosotros aquí. Que a ella la pueden seguir en sus redes sociales como la tal Renata, @latalrenata, también para que la puedan seguir ahí en sus redes sociales. Sin duda, ahí está la tal Renata, así como aparece en pantalla, ahí la pueden seguir en redes sociales. Muchas gracias, Helios, gracias por habernos acompañado, y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Acceso B, donde por supuesto Helios, Renata y ustedes tienen su boleto. Regálenos un like, regálenos un comentario, y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube Acceso B, ahí estamos, y también síganos en Facebook, Instagram, TikTok, y también agradezco a Radio Choca y a Cámara de Chontalpa el que repliquen esta conversación. Gracias, Helios. Hasta pronto. Hasta pronto.